y son generalmente, pues, son, como les digo, eh, son terapéutica uno y terapéutica 2. En este semestre llamamos terapéutica uno y el semestre par es terapéutica 2. Bueno, entonces, como usted les he repartido el sílabus, que es más o menos igual que el sílabus que se ha venido desarrollando el curso anteriormente, estoy grabando y consiste en lo siguiente. Generalmente tiene que ver una parte de prácticas y una parte de teoría. En la parte de práctica, ahora sí. En la parte de práctica vamos a realizar seminarios. Son 15 seminarios que se tienen que realizar. Y esos seminarios se realizan ya de acuerdo al horario, en los diversos grupos que se han formado, que aparentemente están integrados por 15 alumnos. Y, la metódica del seminario es, esos 15 alumnos se dividen al final en 3 subgrupos. Entonces, el seminario, por ejemplo, el grupo uno, el grupo uno del grupo uno tiene 3 subgrupos. El grupo 2 tiene 3 subgrupos, porque son 15 alumnos o 16 o 14. Entonces, entre esos grupos que se forman en la parte práctica, se hace un sorteo. Entonces, en los grupos, y el sorteo es quién va a empezar. Si sale el número 3, empieza el número 3 primero, el subgrupo 3, y después sigue el grupo 1, después el grupo 2 y el grupo 3 en forma correlativa en las prácticas que se van realizando hasta el final. ¿Ya? Entonces, esa labor de formar los grupos de prácticas, eso le hemos encargado a sus delegadas para que los grupos se formen, elijan un representante, ese representante coordina conmigo, envía por el WhatsApp su, su dirección, su teléfono para que nos comuniquemos y en la hora que está programado, porque de acuerdo a lo que se ha establecido, el grupo 1 y 2 están el día lunes, el grupo 3 el día martes, el miércoles el grupo 6, el jueves el grupo 7 y el viernes el grupo 4 y el grupo 5. Ahora, eso depende de los horarios que tienen ustedes, de los grupos por afinidad que se formen o que se estructuren de acuerdo a las normas que la facultad ha establecido. El día miércoles se realiza teoría y las prácticas se realizan en horarios de 4 a 6, y de 4:15 a 6:15 y de 6:15 a 8:15. ¿Ya? Entonces, esos son los horarios de la actividad práctica. La teoría es el día miércoles, como ahora, como día miércoles, de 4:15 a 6. De 4 a 6. En la teoría es una hora por grupo, pero como han decidido integrarse, como es la metódica, mejor es la metódica porque a veces las clases se extienden un poquito y no podemos coordinar con los dos grupos simultáneamente, ¿no? Entonces, mejor que hagamos una teoría, 1 hora y media, 1 hora y 20 que se demora, y da márgenes para algún tipo de intervenciones o declaraciones si diera el caso, ¿ya? Entonces, el grupo de prácticas, les hemos dado una guía de prácticas. La guía de prácticas está numerada, la práctica 1, la práctica 2, que ustedes pueden ver en sus sílabos, en su guía, hasta la práctica, acá estoy viendo justamente en mi pantalla, hasta la práctica 14, ¿no? De shock séptico. Entonces, si se dan cuenta ustedes, en la práctica 1, por ejemplo, tiene varios temas. La práctica 1 es bastante simple, bastante fácil, es una práctica introductoria sobre el principio de terapéutica. Y tiene 4 puntos, que es terapéutica, la descripción, algunos ejemplos, describa las vías de administración de las drogas, por qué vías se administran las drogas, describa la prescripción, cómo se prescribe un fármaco, los pasos que se deben dar, y, y finalmente el cuarto punto es cómo redactar la receta. Entonces, eso es porque generalmente en los grupos que se han formado de 5 alumnos,
tiene que haber uno que hace la pregunta 1, la segunda, la pregunta 2, la 3 y la 4. ¿Ya? En este caso, como la 3 es más grande, se puede repartir entre dos grupos, entre dos personas, para que el objetivo es de que los 5 alumnos del grupo de práctica, si son 5, si son 4 o si son 6, ellos participen en exposición, porque es importante que los alumnos, aparte del conocimiento que se pueda transmitir en la práctica, es importante que también tengan la formación para poder hacer diapositivas y exponer en PowerPoint sus temas que les corresponda, porque ustedes a partir del internado hacia adelante, todo su trabajo de hospitalario, trabajo de prácticas en los hospitales, van a tener que realizar revisión de temas, presentación de casos clínicos, ¿no? Discusión de casos, y en esos temas ustedes tienen que hacer su exposición para el servicio en el que estén haciendo su práctica, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan ese entrenamiento en elaboración de su guía, de sus temas de práctica o temas del campo que estén realizando en la rotación del internado. Tienen ustedes que tener la preparación para manejar el instrumento del PowerPoint, de sistematizar su exposición, de plantear los puntos que correspondan en cada uno de ellos, los puntos fuertes, el mensaje principal del tema, y practicar un poco la exposición también, que es importante, ¿no? Entonces, eso es una práctica habitual, que para eso se le entrena a los alumnos para que tengan esa posibilidad en el futuro cuando estén haciendo, como les digo, internado y cuando hagan la residencia va a ser también ese. Y finalmente, todo el tiempo de su profesión médica van a hacer ese tipo de trabajo. Bueno, entonces ese tipo de acciones van a ser las 14 prácticas que se han programado, ¿no? Van a hacerlas en forma consecutiva, como le digo, por eso que le decía, el grupo se divide en tres subgrupos. El que sale en el sorteo primero, el número correlativo sigue la práctica 2, la práctica 3 y así sucesivamente hasta la práctica 5. La práctica 4 o 5 es donde ya generalmente este curso tiene tres fases. La primera fase, de acuerdo al sílabus, ustedes empiezan, la primera fase se empieza ahora, la próxima semana, y terminamos el día 16 de abril. Entonces, si ustedes cuentan las semanas, prácticamente corresponden pues a las semanas que son de cada fase, ¿no? Entonces, el 16 de abril acaba la fase, que es sábado, pero el 15 acabaría, pero el 15 es Semana Santa. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Y después de que terminan las cuatro prácticas más las cuatro teorías que se realizan en los días que se ha mencionado, hay una semana de evaluación. En este caso, la primera fase de evaluación es del día 18 hasta el día 23. Ahí en el sílabo yo les he puesto la fecha probable de la evaluación, porque esa semana dan exámenes ustedes de todos los cursos que están llevando ahora. Uno de ellos es terapéutica clínica aplicada, ¿no? Las rotaciones que tendrán de la parte clínica o la parte quirúrgica, también les van a programar sus exámenes en esa fecha. Entonces, la idea está que nos pongamos en una fecha exacta para que nos pongamos de acuerdo en la fecha exacta para que lo realizamos el examen en ese momento. Ahora, esa fecha se toma el examen y a la siguiente semana, que ya se apertura administrativamente, se apertura el sistema de cómputo para introducirlo a las notas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar el examen en la semana, porque si no ya no podemos cargar las notas de la primera fase en esa fase que la universidad establece así. Después de esa primera fase viene una segunda fase que, que se realiza, estamos en abril, mayo. La segunda fase eh, que termina justamente, termina de acuerdo al cronograma que les he enviado en sus sílabos, termina el 30 de mayo, el 28 de mayo. Entonces, del 28 de mayo, que viene la semana del 30 hasta la primera semana de junio,
son las evaluaciones de la segunda fase. ¿Se dan cuenta? En la segunda fase tienen ustedes 5 prácticas. 5 prácticas. Y en la tercera fase, empiezan, como digo, en junio, a partir del 6 de junio, y termina en la semana que está de acuerdo al sílabus, termina la semana del 4, la semana del 4 al 9, que es la evaluación, porque tiene que terminarse el semestre de todas maneras el 16. El 16 nosotros presentamos notas en planillas a la facultad. O sea, ahí se cierra, se da aplazado, se da si hubiera aplazados, entonces se presenta en ese momento. ¿Listo? Entonces, en las prácticas, como digo, las prácticas se realizan en las 3 fases. Hay que formar los grupos y los subgrupos, y una vez que empezamos en forma coordinada las actividades, son secuenciales, no se puede alterar el ordenamiento. Seguimos, empezamos y terminamos en la fecha que sea programada. Las fechas son exactas. Si por A o B, como por ejemplo pasa en este caso, en el mes de abril, el día 14 y 15, es el día, es Semana Santa, entonces son feriados. Entonces ahí el grupo del día jueves y el grupo del día viernes tenemos que terminar con ellos la semana del 7 y del 8. O sea, tenemos que hacer 2 prácticas el 7 y 2 prácticas el 8. O sea, la práctica que corresponde al día 7 normal y la práctica que corresponde al día 14. La práctica del día 8 y la práctica que corresponde al día 15, porque la siguiente semana, del 18 al 23, es la fecha de la evaluación. Entonces no podemos correr la práctica una semana más, porque nos saldríamos de la fecha normal de la evaluación. ¿Ya? Entonces, ese es el agregado que existe. El otro feriado que había en este semestre es el 1 de mayo, pero el 1 de mayo cae domingo. Si por A o B, a veces hay una norma en el país cuando el feriado cae domingo, entonces a veces el día lunes es declarado día feriado. ¿Te das cuenta? Y eso no, eso es en la parte social, pero no es lo mismo en la parte académica. No sabemos si la universidad va a programar eso. De todas maneras, esa práctica esa práctica que se debía realizar el día lunes 2 de mayo. Tenemos tiempo para recuperarla con los grupos que se toca el lunes, porque estamos en la segunda semana, tercera, cuarta y quinta semana, que corresponde a esta segunda fase. O sea, tenemos tiempo para recuperar sin problemas, si es que hubiera esa eventualidad. Después ya no hay semana más, después ya viene junio. En junio tenemos la semana, el día de 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, que es día miércoles. Entonces ahí tenemos que ver cómo vamos a suplir, porque estamos en la cuarta semana de la tercera fase. Entonces ahí tenemos que adelantar de repente la teoría y la práctica. Hay un grupo, no hay ahí, y de ahí la teoría la tendríamos que hacer el día 22, porque después ya viene todavía la semana del 4 al 9, es la evaluación. Entonces ahí de todas maneras hay que hacer el examen. Entonces, con la variante del 29 de junio hay que adelantar la teoría y la práctica que corresponde, porque es día miércoles, hay que adelantarlas para el día 22. Entonces, ese ajuste tenemos que hacerla, porque nosotros tenemos que terminar. De todas maneras tenemos que terminar en la fecha que ha sido programada de acuerdo con el cronograma en la facultad, ¿no? El 16 de julio. ¿Ya? Entonces, esa es la parte que corresponde a la práctica. En el caso de lo que corresponde a la teoría, el tema de exposición lo realiza el tutor. En este caso yo voy a desarrollar los temas que están programados también en el sílabus en forma secuencial, de acuerdo a lo que está establecido ahí, y la metódica es expositiva. O sea, les hago un PowerPoint, les expongo el tema, reforzando los conceptos que son los que tienen ustedes que tener en cuenta,
y para que quede constancia del tema después y de acuerdo a los objetivos y las metas que planteamos en el sílabus y del curso, ¿no? Entonces, ese es el tema en su forma secuencial que se realizan todos los días miércoles con la asistencia de los integrantes en este caso de la promoción. Bueno, entonces esas son las dos normas que se hacen en teoría y práctica. Es bueno señalar que este curso no es un curso complicado, o sea, que no es un curso que la intención del curso no es hacerles difícil el curso para que le den más valor al curso y de esa manera tengamos más importancia. No, sino que lo que el curso tiene fundamentalmente es un modelo de curso que se hace en Estados Unidos, en el cual el objetivo básico y fundamental es que ustedes hagan una revisión de temas que son básicos para el desarrollo de su profesión médica. O sea, que ustedes pueden haberlo tocado en forma circunstancial o ligera en el transcurso de las varias especialidades que han revisado ustedes, pero frente a una eventualidad de preparación para el internado, ustedes tienen mucho conocimiento de las cosas, pero no tienen el proceso de ejecución. O sea, que no tienen la parte, no solamente la teoría, sino no tienen la parte tecnológica de la ejecución de la solución al problema que se presenta. Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus, pueden saber que la diabetes mellitus se produce por tales alteraciones a nivel de las células pancreáticas y que los síntomas son tales, su presentación es tal, los análisis son tal. Pero, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo diagnosticamos una diabetes, aparte de la parte clínica, que es la medicina antigua que hacíamos con una clínica? Ahora la medicina está basada en las evidencias, fundamentalmente en los recursos de análisis y que tenemos del paciente porque nos da un anticipo de la etapa preclínica de la enfermedad, para que podamos actuar en ese momento para postergar o reducir el efecto de la misma enfermedad en el paciente. Entonces, tenemos que hacer uso del conocimiento para ejecutar ese proceso, o sea, no en la teoría simplemente, sino qué pasos vamos a ejecutar, cuál es la guía terapéutica que vamos a actuar, cuál es el protocolo de trabajo que vamos a hacer frente a una patología frecuente, que son los temas que vamos a revisar, que son de la práctica clínica diaria. Entonces, en ese sentido, el objetivo del curso, fundamental y básico, es que ustedes hagan una revisión y un ordenamiento, es lo que nosotros llamamos en la parte educativa un mapa mental de ejecución de un proceso para resolver un problema que se les presenta. O sea, no solamente hay que saber cómo es el problema, sino hay que actuar sobre ese problema y modificarlo. Entonces, con los recursos que tenemos a la mano, con la tecnología terapéutica que sea, ¿no? Puede ser farmacológica, que es la terapéutica médica, o puede ser un procedimiento quirúrgico, si es el caso, fuera el caso, o un procedimiento de radioterapia, si fuera el procedimiento, ¿no? Entonces, hay una serie, o de rehabilitación física, diferentes ejercicios para corregir los problemas, ¿no? Entonces, hay varios procesos tecnológicos que pueden hacer para corregir, pero en este caso hablamos de tecnología de corrección de la terapéutica médica, ¿no? Que es la que van a hacer generalmente frente a los pacientes. Entonces, el objetivo básico y central es de que ustedes tengan un mapa mental, que ustedes sepan que una vez que logren precisar el diagnóstico mediante los recursos tecnológicos o clínicos que tienen a la mano, tengan en su esquema mental los pasos que tienen que realizar para modificar el curso de la enfermedad y resolver el problema. Si pueden curarlo, si no pueden atenuarlo, y si pueden posponer el proceso evolutivo, hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, por eso que no es complejo, porque ya mucho de la data de base la tienen ustedes, sino que hay que ordenarla, hay que estructurarla de acuerdo a las guías y protocolos internacionales que son los actuales, ¿no? Y el manual de terapéutica médica de Washington, que es básico, que lo usan los estudiantes generalmente de las carreras del primer mundo, ¿no? De Estados Unidos, Europa, como base, ¿no? Como base de procedimientos en el manejo de las enfermedades. Entonces, el objetivo no es difícil,
lo pueden alcanzar fácilmente con las prácticas y las teorías que estamos haciendo en los temas. Por eso que el objetivo básico es, no es tanto que tengan que estudiar todo el tema, sino que si ustedes elaboran la, la guía, la práctica, y al hacer la práctica, al analizar el tema y estructurar su exposición, ya ustedes ya están revisando el tema y están fijando conceptos, están centrando cuál es el concepto que van a el más importante, cuál es el concepto secundario, cómo lo transmito, ya tienen ustedes un conocimiento de desarrollo del tema, ¿no? Y la teoría más bien es un poquito más compleja porque es una carga de información que le da en este caso el tutor para que ustedes revisen una problemática de un tema también igual, pero que lo hace el tutor específicamente en el desarrollo también actualizado del tópico que estamos tratando con las guías y las normas y los conocimientos actualizados, ¿no? Finales sobre el tema. Entonces, eso se puede lograr fácilmente con el sistema de hacer la práctica y asistir a la teoría. Ya tiene ya prácticamente un 30-40% de la información. Y en segundo lugar, ustedes una vez que hacen la práctica, hay que hacer un informe de práctica. O sea, ustedes hacen la práctica, la sistematizan la práctica en un documento fijando los conceptos que ustedes han expuesto, más los que el tutor ha podido sustentar durante la parte final de la práctica. Ustedes hacen un consolidado de ello y lo registran en cada una de las prácticas y desarrollan una guía de prácticas. Entonces, esa guía de prácticas em, es una parte también que tiene que ver con la evaluación que vamos a ver al final y que tiene que ver en el sentido de que ustedes tienen que presentarla, me tienen que presentar a mí para revisar su guía y para ver que la han hecho, ¿no? Porque el objetivo es de que ustedes ya son estudiantes casi del último año, ya prácticamente van a ser internos, entonces no vamos a estar detrás de ustedes como si fuera la primaria para revisar si lo hicieron o no lo hicieron, pero la norma del curso es que si ustedes lo hacen en esa forma, hacen su consolidado, hacen su reporte, ustedes van a tener prácticamente 60-70% del conocimiento de la práctica. Y antes del examen, una revisión romera ya les da el 80-90% del conocimiento exacto de la práctica y no van a tener problemas en la evaluación de cada una de las fases. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ser. Esa guía de práctica yo le he estado, antes hacía la guía de práctica a cada uno de los alumnos, que debería ser el objetivo, pero para facilitar el proceso, porque generalmente a veces usted ya en el desarrollo tecnológico, ha cambiado ahora, ¿no? Entonces, ahora antes exigíamos la guía de práctica hace algunos años, la exigíamos la guía de práctica hecha a mano, ¿no? Para que no se copie la otra persona, pero sabemos ahora que se hace, que se hace en la computadora, en Word, y que lo imprimen y lo pueden dar a 20 personas, ¿no? No, en ese sentido, yo no les voy a exigir que lo hagan a mano, ¿no? O sea, lo hacen. Y lo importante es que lo hagan. ¿Te das cuenta? O sea, que lo que hemos estado estilando en los últimos grupos desde hace 2 años es que cada grupo de prácticas, como son 4 prácticas o 5 prácticas, entonces cada uno de ellos hace su práctica y los otros dos los complementa también, los hace, ya se ponen de acuerdo internamente y la presentan. O sea, todo el grupo de prácticas presenta. O sea, el grupo uno presenta un informe de práctica. El grupo 2 presenta otro informe de práctica. Entonces, de esa manera, y así correlativamente hasta los grupos que correspondan. Entonces, de esa manera, vamos a tratar de que el alumno cumpla el objetivo del curso. Uno, elaborar su propuesta, exponerla. Dos, desarrollar su guía de prácticas y presentarla, ¿no? Entonces, con eso vamos a tener realmente buena ejecución, y el objetivo de la práctica va a ser fácil. O sea, no va a ser difícil que ustedes realmente aprueben este curso. O sea, no es como les decía, no es que este curso tiene que ser difícil para que lo va a jalar, no, el objetivo del curso es que ustedes tengan su mapa mental estructurada de las patologías más frecuentes que se van a realizar en la práctica clínica y que les va a servir en el momento que hagan ustedes internado y hagan su trabajo profesional. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Nosotros no estamos básicamente para asustarlos en el examen, como a veces hay tendencias
de hacerles preguntas rebuscadas, ¿no? Lo de la práctica clínica es lo que vamos a resolver. Por eso que no hay mucha dificultad en tener la posibilidad de aprobar el curso. Si ustedes cumplen sus requisitos, no van a tener ningún tipo de problema para pasar el curso sin ninguna sorpresa, ¿no? Bueno, entonces ahora viene la parte de la evaluación. Entonces, en evaluación, también eso también les favorece a ustedes, porque la evaluación tiene que ver hay una evaluación teórica y hay una evaluación práctica. La ventaja que tienen que las dos pesan igual, ¿no? Pesan igual. O sea, en teoría, como es una carga de información un poco más denso, es a veces un poco más complicado. Y en la práctica son los seminarios que estamos haciendo, entonces ya es un poco más de ejecución de ustedes, que es más fácil que lo puedan manejar con, con, con facilidad. Entonces, de esa manera, como si ustedes, y cada una de nuestro sistema vigesimal, cada uno vale 10 puntos. La teoría vale 10 puntos y la práctica vale 10 puntos. Entonces, en la teoría, las preguntas son, en cada fase hay un examen. En el examen hay 10 preguntas que se hacen de teoría. Y las teorías vienen, como son 4 o 5 teorías, entonces son 2 preguntas o una pregunta, dependiendo del caso, de cada una de las teorías que se han expuesto, ¿no? O sea, generalmente yo les digo, yo no tengo dificultad. La teoría va generalmente preguntas que son las que ustedes no deben dejar de saber. O sea, si no saben, pues ya es un problema, ¿no? Pero generalmente son preguntas que deben saber ustedes siempre, o sea, y que van a ser útiles, muy útiles en su vida profesional. Son cosas tan obvias, tan evidentes, tan reales, que si no saben, bueno, ya es un problema de su formación, ¿no? Porque esto tienen que saber, o sea, son preguntas que, como le digo, son con un sentido bastante objetivo de utilidad y obviamente de necesidad que ustedes lo tengan para su trabajo, para su vida de internos. En el caso de las prácticas también son iguales. Se va a tomar los temas básicos y centrales de las prácticas. Pueden ser generalmente en las prácticas hacemos 5 preguntas. 5 preguntas. Si en la teoría son 10 preguntas, cada pregunta vale un punto, es sobre 10. Entonces hemos dicho que las notas vigesimal son 10 de teoría y 10 de práctica. En la teoría son 10 puntos y en la práctica son 5 preguntas que se toman el mismo día que se toma el examen de teoría, pero que son preguntas de la parte práctica. Son 5 preguntas, cada una vale un punto y en total son 5 puntos. Entonces ya tendrían ahí 15 puntos. Los otros 5 puntos, para que vean que este curso tiene facilidad realmente si cumplen los requisitos, los otros 5 puntos se cumplen, uno con asistencia. Había la norma de que la práctica es obligatoria. Si faltan las prácticas, realmente no pueden aprobar el curso, ¿no? O sea, ahí es el requisito de la Facultad de Medicina. Si ustedes pueden saber todo el tema, pero no van a la práctica por asistencia, no hacen. En este caso hemos cronometrado en el sílabus de que son 5 puntos los que se juegan de ahí, de los cuales esos 5 puntos, 1,5 puntos prácticamente corresponde a la asistencia. Otro punto y medio a la asistencia a las prácticas, ¿no? A las prácticas que tienen ustedes que asistir, ¿no? Entonces, que son en cierta medida obligatorias. Y un segundo punto es la presentación de la guía de prácticas, o sea que es otro 1,5 puntos o 2 puntos de la presentación de la guía de prácticas, ¿no? Entonces, ese es un punto que tiene que tomarse en cuenta. Y el tercer punto, los otros 1,5 puntos, corresponde a las intervenciones, a propuestas. Yo le puedo proponer, a ver, envíeme un artículo sobre un tema determinado de la práctica que han realizado, entonces ustedes envían el artículo y yo les considero como un 1,5 puntos adicional. Ya, o sea, que como se dan cuenta, esos 5 puntos prácticamente son de ventaja para ustedes, ¿no? Porque son cosas que ustedes pueden realizar fácilmente asistiendo a clases, haciendo su exposición cuando les toca y haciendo su participación tanto en preguntas o aportes en la discusión o también con aportes de artículos que sean actualizados, que sean necesarios, que yo les pueda sugerir que presenten en el lapso de cada fase.
¿ya? Entonces, con eso tenemos los 5 puntos restantes de la práctica que se van a sumar a las preguntas que son 5 puntos. O sea, ahí están los 10, son los 20 puntos. Por eso que es más fácil alcanzar, casi tienen ustedes 8 o 10 puntos casi de base, en lo que tienen que ir a pelearse por otros 4 o 5 puntos para poder aprobar sin problema, ¿no? El curso, ¿se da cuenta? O sea, por eso que le digo, el grado de dificultad es un grado de dificultad relativamente pequeño, pero de gran utilidad es el curso porque les va a permitir, ustedes se van a acordar cuando estén internados, están en el residentado, de la importancia de lo que hemos revisado de las guías de práctica. Bueno, aparte de ello, la evaluación, como ya les he dicho, la evaluación la vamos a realizar en las fechas, en la semana que está programada, la semana de evaluación. Entonces, en la semana de evaluación, la recomendación es, en primer lugar, es de que den su evaluación, salvo un caso muy, muy excepcional, en la fecha que está programada la evaluación. Entonces, porque si no hacen la evaluación de la primera y segunda fase, en la fecha programada hay que tomarles la evaluación a los rezagados, después de haber tomado el tercer examen de la tercera fase. ¿Ya? Entonces, eso es antes de los rezagados, hay que tomar el examen y después, si en el caso con rezagados y en promedios hay desaprobados, hay que tomar una evaluación de los desaprobados, ¿no? O sea que son dos evaluaciones que se realizan la última semana entre el 12 y el, el, el 11 y el 16 de julio, ¿no? Tenemos que hacer las dos evaluaciones. Por eso se recomienda que la primera, segunda fase, sobre todo, que son los rezagados que se van a dar, tiene que hacerse de todas maneras. Les pido que lo hagan en la fecha, por eso hay que poner la fecha exacta, con el día exacto, para que no tengan ustedes problemas de cruces con otros exámenes, ¿no? Antes hacíamos, nosotros fijábamos un día de inicio, a veces los exámenes. Ahora todos los cursos han aprendido a tomar el examen un poquito antes, entonces a veces alteran, ¿no? Pero en la semana yo no tengo problema, ustedes me dicen qué día, qué hora, yo les he puesto una fecha tentativa en el sílabus, pero ustedes tienen que programar, su examen y tienen que tomarlo el día que quedemos, lo tomamos. El examen, como ustedes tenemos tiempo, hay que evaluar, estamos evaluando cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer presencial o lo vamos a hacer por la vía virtual. En los semestres pasados hemos estado haciendo por la vía virtual. Entonces se hacía el examen, ustedes entraban a, a- al- a un sistema que se les va a explicar, ustedes tienen la pregunta, la responden y al final sale el resultado, el consolidado, la nota que de las preguntas que han acertado y sabemos si han aprobado, con cuánto de nota, todo eso. ¿Ya? Eso vamos a ver, porque yo creo que tal como están las cosas, es probable de que podamos tomar el examen presencial. El problema del examen presencial es que son 150 y tienen que tener aulas de 60. Bueno, si las normas se liberan ya y la gente puede entrar en aulas de 60, porque generalmente lo que piden es que se restrinja el ingreso de la gente, ¿no? A las aulas, que sean menos alumnos. Somos dos profesores, dos docentes, entonces es difícil que podamos tomar 3 veces tenemos que tomar para poder repartir las aulas en grupos de 30 más o menos, para que podamos tomar a las aulas correspondientes, ¿no? Sería un poquito complicado. Eso vamos a resolverlo, tenemos tiempo para resolverlo de acuerdo a la marcha y cómo sean las cosas en el panorama de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que nos somete. Miren, ¿no? Lo que yo les puedo afirmar es de que después de la tercera ola, de la variante Omicron, prácticamente ya ha descendido en forma significativa con la vacunación masiva que hemos tenido. Prácticamente los cuadros que se presentan son mínimos o menos, pero la presentación de los cuadros son menos graves que lo que se presentaba en periodos anteriores, ¿no? Ha habido épocas muy duras en las cuales era muy complicado realmente la situación de salud de la población y han visto que nos ha llevado a una mortalidad muy alta, ¿no? En algunos sectores. Entonces, parece que
la tercera ola ya ha terminado y es probable que venga una cuarta ola. Pero la cuarta ola va a ser más pequeña que las olas anteriores. Eh, eso yo no lo digo porque yo lo diga así, sino porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado en otros países, ¿no? En otros países ha habido hasta cuarta, quinta ola. Y eso también es parte de lo que ha pasado en la pandemia de la influenza que pasó en el siglo XX, en 1915, 1920, y la pandemia duró pues 5 años de la influenza, y hubieron hasta 5 olas, ¿no? Obviamente que la primera ola fue importante, la segunda fue la más mortal, como va a pasar con nosotros, la tercera ola ha sido menor, la cuarta más pequeña y la quinta prácticamente se llama ola porque una casuística determinada que se presentó. Pues acá el comportamiento epidémico va a ser igual con el COVID, y esperemos que la cuarta ola sea una ola pequeña y que no haya tantas variantes, que sean menos severas los cuadros y que no tengamos complicación, ¿no? Pero ya prácticamente ya en otros países tenemos el adelanto de Inglaterra, de Francia, en el que incluso ya han suspendido el uso de la mascarilla. Al comienzo suspendieron la mascarilla en lugares públicos, en lugares abiertos, y solamente mantenían mascarilla en lugares cerrados. Pero ahora ya ellos han suspendido en lugares abiertos y cerrados y no hay obligación de uso de mascarilla. La gente que quiere la usa y la gente que no quiere no la usa. Entonces ya están ellos ya todo este mes, tanto estamos observando cuál es el comportamiento para ver qué es lo que pasa en esos países, para que nosotros podamos, es un modelo casi parecido en el caso nuestro. En el caso nuestro hemos estado atrasados en el inicio de la actividad escolar. Ya comenzó a hacer la actividad escolar, entonces esperamos que esta actividad escolar va a traer unos cuantos picos de una casuística también de enfermedades, porque el conglomerado de estudiantes más el transporte en unidades que son un poco cerradas puede determinar que exista ese tipo de casuística. En ciudades yo creo que va a ser menos, porque el porcentaje de vacunados en Arequipa es más o menos el 80%. Entonces, y casi podemos decir que el 100% ha tenido la enfermedad, ¿no? Entonces ya es muy poca gente, ¿no? De la estadística será pues un 5%, 4% que no han estado expuestos a la enfermedad, porque viven en lugares alejados, no tienen contacto con poblaciones, con mucha población, pero la mayoría hemos tenido exposición ya al virus, y algunos hemos hecho un cuadro asintomático, leve o moderado, y, y realmente con las vacunas el cuadro que esperamos que pueda presentarse es de es más leve y que no va a afectar pues la salud de las personas, ¿no? En forma significativa, como eso que están hablando ahora de cambiar del término de pandemia a endemia. Endemia es una categoría en la cual la enfermedad está presente, como está la influenza ahora presente, pero la casuística de la enfermedad es pequeña, es esporádica, sigue matando la influenza a las personas, ¿ah? No es que no tenga efectos, mata a las personas, les da pues neumonía por influenza, mueren muchas personas que tienen sistema inmune deprimido, tienen muchas comorbilidades, y así va a ser también el COVID, igual va a quedar como una enfermedad temporal o de repente eventual que se presente en algunos momentos, ¿no? del periodo epidémico del año, ¿no? Que es lo que no podemos establecer, será en invierno. En invierno es porque generalmente la gente trata de estar en lugares cerrados, con menos circulación de aire, y no, lugares donde hay mucha conglomerada de personas, entonces ahí es más riesgoso, ¿no? Pero en lugares abiertos, bueno, hay circulación de aire y no va a haber problema, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la parte de la evaluación, que la vamos a detallar conforme vayamos avanzando en el proceso de la práctica, pero lo importante es que comencemos ahora la práctica ya, porque estamos dentro del cronograma de tiempo y tenemos que cumplir los objetivos. Entonces, en conclusión, haciendo una recopilación rápida para que todos tengamos el concepto, este curso es un curso de terapéutica médica clínica aplicada.
El objetivo es que nosotros revisemos tópicos fundamentalmente que sean de presentación frecuente y que sepan ustedes no solamente la teoría del tema, sino que tengan un mapa mental estructurado con un protocolo, una guía de procedimientos frente al abordaje de este tipo de problemas. Sepan qué hacer, ¿no? Ese es el objetivo. La modalidad es usando la teoría y usando la práctica. O sea, hay una parte teórica que la va a hacer el tutor en exposición los días miércoles. Estamos quedando en una hora de 4 a 5 y cuarto, 5 y media, que hacemos la reunión y se expone ya, tienen en sus sílabos los tópicos que vamos a tocar. Y en práctica, que son los temas que los grupos que se están formando tienen su horario de, de desarrollo. Ahora es bueno decirles, yo no tengo, yo soy bastante flexible en el sentido de que generalmente necesito que se registren ustedes en un grupo, tienen que estar registrados en un grupo. En ese grupo tienen que hacer obviamente la práctica y tienen que hacer la exposición. En algunos casos, en algunas circunstancias, no van a poder asistir a la práctica por motivos X, que no son generalmente casos frecuentes, son excepcionales. Entonces, simplemente tienen la opción de poder asistir a otra práctica de los grupos de la que estamos haciendo terapéutica en otro día para que recuperen su práctica, para que estén en el tema, pero generalmente cuando dejen de asistir por alguna razón, a veces dicen, tengo un examen de inglés, entonces no va a poder venir a la práctica. Bueno, son las condiciones muy circunstanciales. Una vez al semestre pasa eso, ¿no? La coincidencia con la práctica. Pero ustedes responsablemente pueden asistir a otra práctica para hacerlo. Pero el día que les toca su exposición a su subgrupo, ese día tienen que exponer, ¿no? De todas maneras, porque si no expone, entonces es un puntaje menos a su evaluación, como digo, porque es el objetivo del curso, es que ustedes tengan el aprestamiento y la capacitación en exposición. Y siempre es bueno hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo para que agarre un poco de práctica. Todo se aprende con un poco de práctica y un poco de técnica. Entonces, si tenemos ese tipo de cuidado para hacerlo, no vamos a tener ningún inconveniente para ustedes, para que cumplan el objetivo. Al final, la intención mía no es de que ustedes lo cumplan estrictamente, exactamente y bajo eso, si no los jalo, ¿no? No, sino que ustedes tengan la formación necesaria para cumplir el objetivo, que es el del objetivo del curso, para que después digan, no, bueno, este curso no me sirvió de nada, no que les sirvió, sino que ustedes no lo cumplieron. Y nosotros vamos a garantizar que se cumplan, ¿no? Los objetivos para que ustedes tengan la formación básica del tema. Ahora, con respecto a la exposición, les digo de que es importante, a veces nosotros queremos dar en una exposición, queremos hablar del tema, sobre un tema determinado, hacemos un detalle muy extenso y usamos 20 filminas, digamos, para la proyección y nos demoramos media hora, 40 minutos en exposición cada uno. Entonces ya eso, si son 5, nos pasamos 2 horas en exposición. Entonces, lo que se trata de hacer es tratar de que ustedes en el lapso de una hora más o menos sistematicen el tema, desarrollen el tema. Entonces, para eso, al desarrollar el tema, cada persona que hace el tema tiene que hacer la revisión y después de esa revisión elaborar las ayudas audiovisuales que sean las importantes para lograr explicar sobre ese tema, no de todo, sino de ese tema. Hay que tratar de trabajarlo un poco para sistematizarlo. Y después que tienen sistematizado, lo ejecutan en en exposición, ¿no? O sea, para que tengan eso. Y las filminas que van a usar ustedes, tiene que ser, pues, no poner mucha letra, ponen a veces mucha letra, toda una redacción ahí. La norma es de que no, las diapositivas no deben tener eh, prácticamente 5 líneas de desarrollo del tema, ¿no? 5 líneas en esa diapositiva. Y, y no, pues 20, ¿no? 5 o 6 líneas es suficiente. Más que todo es una guía para precisar el concepto que están ustedes y tiene que figurar en imagen, si es posible una gráfica, o sea, un esquema o en escritura, la idea central de esa diapositiva.
Es una técnica que tienen ustedes que aprender, ¿no? O sea, es poco a poco se va aprendiendo eso. Y nosotros tenemos que ir ayudándolos a ustedes a que depuremos. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Hay algunos que tienen mucha habilidad para hacer eso y hay otros que tienen poca habilidad. Entonces el problema es a que todos salgan con el mínimo de habilidades básicas para poder cumplir su objetivo. Ahora, los que tienen mucha habilidad, pues tendrán pues obviamente muchos márgenes de maniobra. Nosotros tenemos un poquito de, no sé, en Arequipa, no tenemos muy buena comunicación. Entonces, si usted me compara con los de Lima, los de Lima tienen mejor comunicación que nosotros. No estoy hablando que todos, hay gente acá que tiene muy buen grado de comunicación, de transmisión de información, son buenos, ¿no? Pero hay otros que que en la mayoría acá no somos un poquito más oscos, más cortos, menos expresivos, menos precisos y sistematizados en la información. Hay una técnica, por ejemplo, ahora que ya se ha avanzado mucho la técnica, por ejemplo, de los WhatsApp o de los Twitter. El Twitter, bueno, tiene una estructura que son 21 palabras, ¿no? Tú en 21 palabras tienes que decir la idea central y lo que quieras transmitir. 21 palabras. Y eso es todo un entrenamiento. Eso se realiza en el posgrado para que tengamos la habilidad de poder precisar, ¿no?, los conceptos. Porque cuando hablamos mucho, ya la gente pierde la atención. Entonces, si hablamos lo normal y lo adecuado en los puntos de incidencia adecuados, entonces va a ir bien. Igual es el tono de la voz, la incidencia de los temas, ¿no? También eso, como digo, hay gente que tiene pues buena énfasis, buena dicción, buena capacidad expositiva, eso hay gente que la tiene, ¿no? Entonces, y al que no tiene eso hay que ayudarlo a que tenga de tal manera de que cumpla el objetivo básico y fundamental, que eso va a ser práctica frecuente en el desarrollo de la actividad profesional, ¿no? O sea, de acá para adelante van a ser, salvo pues el laboratorista, que casi no tiene mucho que exponer, el patólogo tampoco no tiene mucho que exponer, pero siempre necesita, a veces en los casos clínicos, comentar el patólogo tiene mejor capacidad expositiva de su tema, ¿no? Pero no tiene tanta en la práctica como tiene el clínico los cirujanos también son un poco expresivos, pero son más que todo son prácticos, ¿no? Entonces también tienen sus habilidades para ese tipo de cosas. Entonces, ese tema hay que trabajarlo bien, hay que ayudar a que cumplamos el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, y la evaluación, como les digo, son 3 evaluaciones que se fija una fecha que está programada, que debe cumplirse. Las dos primeras fechas puede haber rezagados, esperemos que no haya, porque siempre es un poco más difícil dar un examen después de que acabe esa fase, volver a revisar el tema, a veces es un poquito más trabajoso, ¿no? Y más bien en el tercer examen, en la tercera fase, no hay rezagados, porque las fechas son muy cercanas para concluir, o sea, generalmente solamente las 2 primeras fechas se puede haber rezagado, la tercera fecha tiene que darse el examen de todas maneras en la fecha programada. Y cuando al final de eso se fija la fecha de los rezagados, tiene que cumplirse el examen. Y si hay un aplazado, se fija una fecha y se tiene que cumplir en la fecha y la hora, para que tengan la nota del examen de nota probatoria para seguir. Entonces, generalmente nosotros de acuerdo al cronograma, debemos terminar, como le digo, en julio, mientras pasa la parte administrativa de las notas, mientras los transfieren, ya estamos haciendo la matrícula para el siguiente semestre, que es empezando en agosto. Y en agosto también hacemos el mismo procedimiento que terapéutica 1, igual es terapéutica 2 con otros temas, ¿no? Deben estar ustedes más preparados para la metódica que usamos. Y también generalmente terminamos, nosotros tenemos la norma que terminar en noviembre. En noviembre tenemos que terminar todo para que la primera semana de diciembre tengan ya las notas que deben ser transferidas al organismo central para que se haga la preparación del internado, la prueba de evaluación internado y la asignación de plazas, que es todo diciembre. Si por A o B nos demoramos, no tienen nota, ustedes no pueden entrar a esa repartición y se crearía todo un problema en la promoción. Por eso que somos estrictos en el cumplimiento de los horarios. Los horarios, tienen que cumplir los horarios de evaluación, tienen que cumplirse.
de todas maneras. Y cuando haya un feriado, como les he dicho, de por medio, una situación eventual que impide que se realice ese tipo de tema, tenemos que suplirlo en la siguiente semana o en la semana previa, si el caso fuera, o en una fecha adicional que fijemos para hacerlo. Y tenemos que cumplirlo de todas maneras, ¿ya? Entonces yo creo que eso es lo más importante que tenemos sobre este tema. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, la podemos aclarar, ¿no? Para que no tengamos ningún inconveniente. Solamente como les decía, de la parte de los grupos, si uno se apunta en un grupo principal, puede hacerla la práctica, si es que no la pudo hacer por alguna situación, en otro grupo de práctica, asistir a escuchar la práctica, o la otra, generalmente no, la idea es no dejen de hacer sus prácticas, ¿no? Y cuando cambiemos de fecha, siempre nos pongamos de acuerdo. Entonces, es importante que todos los detalles que haya de dudas, de confusiones, de problemas que puedan desarrollarse generalmente en el desarrollo del curso, lo aclaran en esta casa que yo soy responsable del curso, lo conversamos, ¿no? O sea, lo conversamos y lo resolvemos, no tenemos que irnos a la instancia del departamento de medicina, de esas cosas, tenemos que resolverlo internamente para que no tengamos ningún inconveniente. A mí me llama la atención cuando un problema llega a la instancia superior y que se pudo resolver bien en el problema. Por eso que las puertas están abiertas para conversar todos los tópicos y temas que correspondan. ¿Ya? Y cuando no cumplo con mis obligaciones de entregar las notas a tiempo, con el control con la marcha del desarrollo del curso, y me llaman la atención. Entonces, por eso que somos estrictos en el cumplimiento de los temas y sobre todo el calendario que hay que realizar, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo de todas maneras, o sea, en forma normal. Y finalmente lo que me estaba olvidando decirles era de que en la primera fase, segunda fase, tercera fase, en la fase de evaluación, esa semana no hay prácticas ni tampoco hay teoría. Esa semana es libre, solamente se da el examen. Y eso por una razón importante, de que en esa semana se dan exámenes de varios cursos. Entonces, para que el alumno tenga la posibilidad de abocarse a preparar sus exámenes en los diversos cursos, entonces es que no se programa ninguna actividad práctica y tampoco no se programa ninguna actividad teórica. Entonces, esa semana solamente es semana de evaluación, tanto para el curso que llevamos como las evaluaciones de los demás cursos. Y acabada esa semana, entramos a la segunda fase, empezamos con el ritmo igual, con la fecha programada, con las horas establecidas y los temas que ya están programados también en sus sílabos. O sea, con eso completamos. Por eso que son 14 prácticas más 3 de evaluación y la cuarta de evaluación final para los aplazados y los rezagados. Son las 18 semanas que generalmente está programado para un semestre. ¿Ya? Si hubiera algún reclamo en la pregunta del examen, que a veces tiene pues el inconveniente que fue la respuesta no fue la adecuada, que hubo dos respuestas o que no hubo una respuesta positiva, todas las opciones eran negativas, porque las pruebas son con el sistema de elección múltiple, o sea, se hace la formulación y elección A, B, C, D, E y ustedes marcan una de esas opciones. No les voy a poner para llenar, no les voy a poner para que escriban, porque eso se complica el procedimiento. O sea, simplemente con las opciones ustedes tienen la posibilidad de precisar los conceptos que nosotros estamos evaluando. ¿Ya? O sea que no hay problema. Si hay alguna cosa de ese tipo, lo conversamos. Si generalmente que el hacer una prueba para nosotros es un poco, para mí particularmente es un poco trabajoso porque tengo que revisarla la prueba por todos los costados para que no tenga errores, ¿no? Porque no es nada agradable que la pregunta esté mal formulada, tenga muchas opciones. Y generalmente tratamos de que sea lo más preciso, lo más concreto, lo más objetivo de la pregunta, de tal manera que no haya ningún tipo de duda con respecto a ello. Una vez que hacen la pregunta, se toma el examen, se les da la clave, la pueden por el WhatsApp, lo podemos comunicar con sus representantes,
cualquiera que sea la forma que estemos aplicando, y ustedes hacen su validación de sus preguntas y tienen la nota ya establecida, ¿no? Después ya se publica en el sistema informático de la universidad y lo pueden revisar ustedes en su intranet sin problema, ¿no? Entonces ya saben que tienen su nota y sus implicancias de ello, ¿no? Entonces no se olviden que tienen que presentar su guía de práctica, un informe de guía de práctica por grupo. El grupo uno presenta de los 4 o 5 tópicos que tocamos, presenta una guía de práctica, por vía virtual nomás. La vía virtual me la mandan a mi WhatsApp o a mi correo, ¿no? O sea, si no tiene mi correo, es el de flinares9@gmail.com. Entonces, ese es el correo normal. Entonces, ustedes pueden enviarlo ahí o al WhatsApp la delegada del envío. Entonces, yo necesito esa guía ese informe, generalmente en la semana de evaluación. Al terminar la semana de evaluación, no le pido que sea antes, no al finalizar. El día, por ejemplo, la semana de evaluación es del 18 al 23 de abril, que lo tenga el 23 de abril está bien, porque yo ya para eso tengo que tener el consolidado de la nota, que tengo que transcribirla a partir del día 25, ¿no? Del 25 al 30 tengo para poner las notas en el sistema informático de la universidad. Entonces, si no tengo la guía de práctica, les cuento pues su punto y medio, 2 puntos de la guía para todos los del grupo, ¿no? Entonces, eso como les digo, solamente es por obligación de hacerlo y que les va a beneficiar a ustedes en su calificación, ¿no? En su puntaje final del curso. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta, o sea, comentamos o aclaramos algún concepto que no ha quedado claro, lo pueden hacer ahora. Doctor, disculpe, mis compañeros por interno me preguntan si podría volver a repetir el método de calificación, cuánto valía el examen y cuánto valían las prácticas y los respectivos ítems, por favor. Ya, bueno, el examen, en la calificación es, como son teoría y práctica, entonces cada uno vale 10 puntos. La teoría son 10 puntos y la práctica son 10 puntos. En teoría, se hace 10 preguntas en la fecha, cada una de las fases. 10 preguntas, cada pregunta vale un punto. Entonces, el puntaje máximo que se va a tener ahí es 10 puntos. En el sistema vigesimal que tenemos en la universidad, sería sobre 10. En la práctica, se hace 5 preguntas de prácticas, de las prácticas que se han realizado en esa fase. 5 preguntas. Esas 5 preguntas valen cada una un punto, son 5 puntos. Y esas preguntas se hacen conjuntamente con las preguntas que se hacen en el examen teórico. O sea que es una prueba de 15 preguntas, 10 de teoría y 5 de práctica. Eso consiste en el examen teórico. El examen que damos cada una de las fases de escrito. Los otros 5 puntos restantes de la práctica son, el primero es la asistencia, que se registra generalmente como el sistema virtual, es fácil revisar lo que están presentes. Hay ahora 77 personas, porque eso es 78. Entonces el sistema es fácil porque ahí yo registro la asistencia, 1. 2 es la participación, o sea, la exposición del seminario que le toca al grupo su grupo determinado, puede ser su grupo 1, 2 o 3, que está integrado por 4, 5 o 6 alumnos, ¿no? De acuerdo al total de cada práctica. Entonces, esa asistencia también se considera para la exposición, porque cuando exponen, ahí quién hizo el tema, ya salen los nombres y yo sé quién expuso y quién no expuso. ¿Ya? El objetivo es que tengan su exposición. Son prácticamente 3 o 4 exposiciones en todo el semestre, no es mucho pero es útil como les he explicado. Y en tercer lugar, tienen que hacer un informe de la guía de prácticas. Tienen que hacer su informe de la guía de la práctica que han hecho. O sea, de las 4 prácticas o 5 prácticas de cada fase, hacen su resumen ahí con su gráfica, su esquema, su cuadro,
la forma que ustedes ponen o su redacción del texto, que dicho sea de paso, les sirve a ustedes para dar una revisada antes del examen, ¿no? Una leída, ya tienen ya revisado el tópico, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte del puntaje y medio. Y el tercer punto y medio que se le pone es por sus intervenciones. Intervienen ustedes después de la práctica, dan su opinión, hacen su pregunta, participan. Siempre hay que darle una gratificación a quien interviene, ¿no? O sea, al que pregunta. No, no, bueno, hay gente que asiste, escucha y nada más, ¿no? Pero el que participa o pregunta tiene. Y para que no tenga problemas, se le pide, por ejemplo, también revisión un artículo, ustedes pues lo pueden revisar bien fácilmente en el internet que sea actualizado, sobre un tópico que tenga, por decir, de diabetes, tratamiento con diabetes con sulfonilurias de tercera generación. Entonces, entonces ustedes se revisan en el tópico uno que sea actualizado de ese año o que sea una innovación en la terapéutica de las sulfonilurias de que se esté dando, entonces ese tema, eso es una participación, es un trabajo que realiza el alumno, entonces le compensa con un punto y medio además, ¿no? Que le va a ayudar a su nota de evaluación. Entonces son tres parámetros que cumplirían los 5 puntos finales. Entonces, adicionales a los 5 puntos que se obtienen por las preguntas que se hacen en el examen. ¿Ya? Entonces, esa es la nota sobre 20 puntos que el promedio se hace el promedio de las dos notas, o sea, sacan 6 puntos en teoría más 6 puntos en práctica, ya tienen 12 de nota, ¿no? Esa es la nota final, ¿no? O sea, de esa fase. Que obviamente se promedia al final se hacen los promedios para que la nota definitiva, ¿no? Entonces, ese es el tema. No sé si está aclarado plenamente o necesitamos precisar un poquito más. Y como le digo, las preguntas son de elección múltiple. O sea, son preguntas de elección múltiple, o sea, que son preguntas que ustedes han dado. No sé si ustedes han llevado, no sé si llevan conmigo la parte de farmacología, es parecido a farmacología, solamente que esta es terapéutica, ¿no? Entonces, no tiene grado, como he vuelto a decir, su grado de dificultad no es tan complejo. Si ustedes cumplen con los requisitos, no tienen problema en resolver las preguntas, de práctica sobre todo, las de teoría son un poco más cargadas, ¿no? Bueno, muy bien, ¿qué más tienen de duda? Con respecto a las fechas, son inamovibles las fechas de la evaluación, lo programa la facultad, o sea, yo no, la semana de evaluación lo programa la facultad, yo tengo que cumplir en ese lapso de semana. Lo que nos podemos poner de acuerdo, yo les he puesto unas fechas tentativas ahí en el sílabus, pero ustedes pueden decir, hemos acordado que sea tal fecha, tal hora, entonces a esa hora lo hacemos. No hacemos. Como se dan cuenta, este tipo de práctica no es difícil para hasta que lo hagamos virtual, eso es lo que también tendría que decirle. Virtualmente, si es grupo de 15, es fácil hacerlo, lo hacemos, ¿no? No hay ningún problema, se hace bien, porque es un tipo seminario, son grupos de práctica tipo seminario. No es como los grupos de práctica clínica o quirúrgica que realmente necesitan de un manejo presencial con pacientes, con todo eso, ¿no? No sé cómo van a resolver este problema en esta oportunidad, pero antes lo estaban haciendo virtual. Pero como les digo, en este caso en las prácticas se ajustan bien. En la teoría no podría ser en este momento bajo las normas que tenemos todavía, porque son grupos, teóricamente son 150 alumnos, tienen que ser 2 horas de clase, 75 y las aulas estarían demasiado apiñadas. No sé cómo estarán pues las prácticas de la asistencia teórica de los demás, porque la universidad no solamente de facultad de medicina, no tiene un montón de facultades que intervienen. Entonces la densidad de alumnos, no sé cuál sea, eso tiene que definir si va a haber una densidad mayor o no sé cómo estarán trabajando las demás facultades. Pero yo creo que en este semestre, sobre todo este primer semestre, lo mejor es que hagamos con este sistema hasta que se aclare, como le digo, para mayo, junio, y ya para el mes de julio ya tenemos definitivamente cómo va a ser el comportamiento de esta curva de la pandemia, ¿no? Que definitivamente va a ser
menos grave, como les he explicado, que lo que ha venido antes. Ojalá que sea así, ¿no? O sea, eso es por el comportamiento histórico de todas las pandemias que han existido a través de la historia humana, ¿no? Ahora tenemos mejor capacidad tecnológica y hemos podido tener una vacuna prácticamente en el año de la pandemia, menos del año de la pandemia. Pero en la influenza la vacuna salió 10 años después de que terminó la pandemia. ¿Te das cuenta? Y el grado de especificidad y sensibilidad de la prueba era baja. La vacuna de la influenza tiene solamente una eficacia del 60%. Las vacunas que tenemos ahora en el mercado, nosotros de la parte de COVID, tienen más del 90%. O sea que son mejores vacunas en tecnología que las vacunas de la época de la influenza, que es 60%. El paludismo ha salido una vacuna con el 52%, 50% de eficacia, ¿no? O sea que es baja de eficacia. Y el VIH todavía no tenemos vacuna porque la eficacia del virus es muy inmutable, ¿no? O sea, no podemos tener la posibilidad. Lo que se hace generalmente con la influenza es que se toman todos los virus estacionales que existieron y del ambiente de varios sitios del mundo y se crean los antígenos para esos virus. Y cada año sale la vacuna. Igual va a ser con el COVID, también cada año va a salir la vacuna también en esa forma, ¿no? Mm. Así es la figura, ¿ya? Muy bien, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que podamos aclarar? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo han definido, sobre todo para las delegadas, cómo han definido los grupos de práctica? ¿Ya han dado ya los grupos de práctica ya? ¿Ya les han dado el listado? Pues necesitamos un listado y tenemos que crear un aula virtual como esta que hemos creado ahora para las teorías. Hay que crear un aula virtual de cada grupo de prácticas. Grupo uno hasta el grupo 7, que son los que me corresponden a mí. Y los otros dos creo que tiene Barro Nuevo, son 9. Entonces, tiene que crearse el aula virtual. Y el aula virtual tiene que establecer el horario. Entonces, para que podamos entrar. Estas aulas virtuales pueden ser auditables, o sea que la universidad puede comprobar la presencia o la acción del tema, porque queda grabada incluso. Entonces pueden fácilmente determinar si están trabajando, no están trabajando, están cumpliendo el tiempo, todo eso, ¿no? O sea, no eso. El sistema realmente virtual está bastante avanzado, ¿no? Bastante avanzado está. Es- en cierta medida va a ser un procedimiento que se va a usar mucho en el futuro, al menos en nuestro país, porque en Europa funciona muy bien el sistema virtual, ¿ah? Hay muchas maestrías, doctorados que se hacen virtualmente, trabajos que se hacen virtualmente. En algunos casos citan a algunas reuniones presenciales, pero generalmente lo hacen virtual. Y acá se puede hacer virtual porque nos va a ahorrar pues el desplazamiento de las personas, que a veces el tiempo de traslado de un sitio a otro es pues un tiempo que es muy problemático, ¿no? O sea, aquí en nuestro medio que no tenemos metro, no puedes saber en cuánto tiempo llegas a la universidad y a qué hora exacta vas a entrar, ¿no? O sea, es bien, bien difícil. En otro sitio donde tiene metro, pues el metro no tiene interrupciones de tránsito, entonces no tiene semáforo, no tiene congestión. El metro recorre y llega pues al sitio en el tiempo que se ha establecido, ¿no? Sin ningún tipo de complicación, ¿no? Esa es la circunstancia. Por eso de que yo creo que por ahora, por este semestre, vamos a tratar de trabajar en esta modalidad, porque de esta manera vamos a cumplir pues, los objetivos sin problemas, sin dificultades, ¿no? De repente ya para el otro curso del semestre par, ya ahí tendríamos que ver ya cuáles sean las normas que establezca la universidad, ¿no? Por eso que yo les pediría que yo creo que hablar con los delegados en el sentido de que mejor utilicemos este sistema ahora para no tener particularidades. Y de paso para ver cómo se comporta la universidad y no exponerlos a ustedes a situaciones pues de conflicto, ¿no? Porque la cuarta ola va a existir, ¿no? Pero
El problema está de que no estemos en el lugar adecuado, inadecuado en el momento inadecuado, ¿no? Para que no tengamos exposición a riesgo, ¿no? Eso es una cosa que deben estar trabajando ahí porque hay un grupo que trabaja en salud y seguridad en el trabajo que ha tomado mucha preponderancia ahora en este periodo porque tiene que diseñar y diagramar el flujo de ingresos, el flujo de salida, hay una serie de programas simulados, la cantidad de gente que ingresa, la cantidad de gente que sale, o sea, en un momento determinado cuánta gente hay en el ambiente, ¿no? Y cuánto de riesgo habría en ese contacto con ellos. O sea, todo eso ya está ahora establecido y estandarizado, por eso que se conoce, ¿no? Yo he estado trabajando un poco en ese tema en la parte del hospital y es lo que hemos estado revisando, pues, para ajustar algunos conceptos del manejo hospitalario, como les decía, los del hospital. En todo sitio ha habido aforo, y menos en el hospital, por eso que se ha infectado por un montón de gente, ¿no? Y eso es una falla de salud ocupacional, ¿no? O sea, que no se ha anticipado a los procesos que debían haber. En el hospital, un área de tanta congestión de pacientes. Y estamos trabajando en limpiar el hospital, o sea, yo trabajo en el seguro, el hospital de Carlos Alberto Seguín, de limpiar toda la parte del edificio de lo que es COVID, para que podamos restablecer pues, los pacientes no COVID normalmente, ¿no? Bueno, eso es muy relativo, pero vamos a separar y los COVID los trasladamos a otra área donde pues, va a haber algunos de ellos, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Pero podemos poner un área para ellos, separada del área normal y que no altere el curso de todos los procedimientos quirúrgicos, clínicos que se tienen que hacer en un hospital. Eso ya podemos hacer ahora, ya hemos estado justamente en una reunión en la mañana preparando esas condiciones para que podamos separar y rehabilitar los hospitales en ese sentido, ¿no? Ese es el hecho. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna otra inquietud? No sé, por el interno, con las delegadas, vamos a poner de acuerdo. La idea es que tengamos pues la lista de los grupos antes del domingo, ¿no? Para que el lunes de 4:15 a 6:15 tengamos el grupo uno. Yo le digo, si por A o B, la facultad se demora, porque uno de los problemas que existía, nosotros exigíamos siempre, como tenemos un cronograma exacto de tiempo con ustedes, y sobre todo en estos semestres final ya de ustedes, de su formación, no podemos, no, los plazos y los tiempos que hay que cumplir con Lima en lo de internado en lo de internado principalmente, no podemos no podemos extendernos. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que cumplir con Lima. Y si no se cumple con Lima, con la fecha que Lima ha programado, se quedan fuera de la posibilidad del concurso. Entonces es una cosa grave porque pierden la oportunidad de hacer el internado en su fecha, se posterga 6 meses o no sé cuánto tiempo se posterga a nivel del sistema de Lima, ¿no? Porque eso generalmente el programa es anual. Entonces, es una catástrofe, realmente es un tiempo, un año hubo ese problema y realmente fue un problema muy grave, ¿no? Entonces, eso tratamos de evitar. Pero si por A o B el día lunes no tenemos todavía grupos porque se demoró la matrícula de la gente, se demoró en formar los grupos, ese grupo que no hizo práctica el lunes, lo hacemos el siguiente lunes, hacemos la práctica 1 y 2. Hacemos las dos prácticas, o sea, para no perdernos, porque lo máximo que se puede perder, yo pienso que fallemos una semana, no creo que más de una semana se demore. En otras carreras se demoran más porque no tienen problemas, arreglan su tiempo y acomodan, ¿no? Pero aquí en este caso no es fácil acomodar porque tienen ustedes varios cursos que tienen que llevar. Y el martes tenemos el grupo 3. Yo creo que en el lunes y martes tenemos que arreglar este problema. Pero de todas maneras, la primera teoría la hacemos el miércoles, en la próxima semana, y ya comenzamos a normalizar todo el sistema. Yo creo que es una parte que las delegadas coordinen con la secretaría de la universidad, porque ya ellos ya tenían lo que no tienen pues son los matrículas, a veces demoran las matrículas, entonces no tienen la lista oficial, no pueden formar los grupos, entonces eso demora. Pero yo espero que ahora los de medicina siempre se matriculan en la fecha programada, en otras especialidades, en otras carreras se demoran pues un mes en matricular,
pero que medicina son generalmente, se matriculan en un plazo, dan una semana se matricula el 90%. Siempre hay algunos que por ahí salen del esquema porque se demora un poquito más, pero generalmente cumplen, ¿no? O sea, cumplimos la fecha, por eso que ahora ya debemos tener los grupos. Entonces, apenas tengamos los grupos, me envía un WhatsApp, me dicen, soy del grupo uno, la delegada, el delegado, la delegada, soy tal persona, me dan su teléfono, pues para yo registrarlos, porque siempre hay que coordinar, y la modalidad es la misma, crea el aula virtual de los 15, 20 alumnos que están en el grupo, me incluye a mí en el grupo y me mandan el link. En la hora determinada entramos al link y hacemos la teoría, la práctica como está establecido. ¿Listo? Ya si hubiera algún detalle que te escapa de lo que estamos hablando, lo arreglamos en cada una de las prácticas que en la primera semana ya quedamos expeditos ya para los siguientes. Esta clase inaugural siempre la hacíamos explicando bien para que todos sepamos que tenemos en nuestra guía de prácticas, tenemos nuestros sílabos y que lo vamos a cumplir a cabalidad, ¿no? Siempre lo hemos tenido así, siempre lo hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna otra inquietud ya para que nos despidamos? Ya creo que ya enviar la lista de los grupos de teoría y de práctica. El grupo 3, grupo 4, ya estamos, grupo A, B. Ya, correcto, estamos bien. Perfecto. Listo, ya estamos entonces con todos los datos. Ya que quedamos entonces completos. Ya en las prácticas ya tenemos un momento antes de iniciar la práctica de poder conversar algunas dudas y también al final también si usted lo desea. Listo muchachos, entonces quedamos en eso. ¿Ya? Hola, hola. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, está bien, doctor. Ya, correcto. Ya nos vemos ya. Nos vemos el lunes y todo con el grupo que nos toca. ¿Ya? Gracias, Ya, doctor. cuídense. Hasta luego. Ya, Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. ok. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.